Continuamos en esta serie de temas espinosos y hemos venido de temas complicados a más complicados y más complicados, pero hemos dejado el último, que es el, digamos, más espinoso de lo que hemos tratado, y queremos ver entonces hoy el tema del bautismo del Espíritu Santo. Eso es un tema que ha dado mucha agua a beber. Eh, es un tema que ha dividido iglesias, personas, gente que hasta enemiga ha quedado por ese tema. Esto es increíble, pero cierto. Entonces yo pienso que hoy es un buen espacio, este es un buen escenario para nosotros poder arrojar luz en este importante tema. Y para eso nos hacemos acompañar de nuestro distinguido hermano pastor Isaías Grullón, que va a estar tirándose la soga al cuello con este tema. Varón, yo de entrada le doy gracias porque usted es guapo, varón. Bueno, realmente aceptamos la invitación cuando usted nos la transmitió y aquí estamos para desarrollar un tema que realmente es difícil en cuanto a que existen diferentes puntos de vistas, pero vamos a tratar de bíblicamente hacer una exégesis correcta sobre él. Muy bien. Bueno, eh, el programa pasado estuvo con nosotros el distinguido amigo, hermano, pastor Juan Pablo Gando, que en palabras del pastor Hansel dijo de manera privada que Juan Pablo trajo material para 4 programas porque el tiempo no nos dio realmente. Pero dejamos unos puntos como claros en el programa. Eh, Así que yo no sé si usted quisiera partir de dar alguna explicación luego de la pregunta principal para introducir, ¿no? La postura. La primera pregunta de rigor sería, pastor, ¿qué es el bautismo del Espíritu? ¿Qué es? Vamos a definir el concepto para saber, ¿verdad?, de qué estamos hablando, para entonces ir profundizando en el tema. Amén, mi hermano. Fíjate, eh, antes de, digamos, hacer un análisis de lo que es la orientación que tenemos o que entendemos que es bíblica de un punto de vista, lo correcto es, digamos, aunque sea a nivel de pincelada, aunque sea a nivel de vuelo de pájaro, como se tiende a decir, explicar, digamos, las versiones contrarias a ese punto que entendemos que haciendo una hermenéutica sana o correcta de la palabra de Dios, podemos llegar a la conclusión que no está representado en otras versiones o en otras orientaciones con relación al tema. Por ejemplo, si me dices, ¿qué es el Espíritu Santo? ¿Qué es el bautismo del Espíritu Santo? Yo entiendo que antes de explayarnos a profundizar en eso, deberíamos de descartar qué no es el bautismo del Espíritu Santo. Ok. Porque existen diferentes versiones o diferentes orientaciones con relación a ese punto. Una de ellas, la más, digamos, connotada, tiene que ver con que el bautismo del Espíritu Santo es una especie de unción especial, de suprapoder, de supercapacidad o de superdón que otorga el Espíritu Santo en un momento dado cuando entra a coexistir, a vivir en la vida de la persona que ha profesado cristianismo. Entonces le capacita dándole unas cualidades especiales. Entre ellas, la más connotada es el don o la capacidad de poder hablar en lenguas. Ujú. Pudiésemos decir que, aunque entendemos que no es correcto decir que el bautismo del Espíritu Santo es o queda evidenciado a la persona manifestar el uso de la glosolalia o del hablar en lenguas, también es correcto, sano decir que esa idea, que desde mi punto de vista es errada, responde, digamos, a cierto análisis incorrecto de textos bíblicos. O sea, Ujú. realmente no es que alguien se lo inventó y lo quiso transmitir como una idea meramente errada. O sea, realmente tengo que ser justo, no es esa la idea. Sino que como en el libro de los Hechos, digamos, aparecen ciertas
manifestaciones del Espíritu Santo en la etapa incipiente, inicial de la iglesia primitiva, que, digamos, coincidieron todas con ese tipo de manifestación, pues eso se ve como que era entonces una tendencia a la cual entonces se le podía atribuir en esto consiste. O sea, el bautismo del Espíritu Santo consiste en que en la habilidad, suprapoder que le da el Espíritu al creyente, manifestado esencialmente por el hablar en lenguas. A raíz de esos textos que están en Hechos 19, Hechos capítulo 12, donde las personas, dice la Biblia, que al recibir el Espíritu Santo, recibieron en ese momento también la capacidad de hablar en otras lenguas. Ahora bien, ¿por qué nosotros decimos que el bautismo del Espíritu Santo no es el recibir un suprapoder, recibir una supracondición manifestada en el don de hablar en lengua? Porque el don de hablar en lengua, Pablo lo manifiesta precisamente como eso, un don. Y los dones, dice la Biblia, que son otorgados indistintamente según el Espíritu Santo entiende. De manera que no todos tienen los mismos dones. Exacto. Sin embargo, dice la Biblia en el libro de Primera de Corintios, capítulo 12, que todos por un solo espíritu fuimos bautizados en un cuerpo. O sea, dice la Biblia que el bautismo en el Espíritu Santo lo recibimos todos los creyentes. Okay. Entonces, si el bautismo en el Espíritu Santo lo recibimos todos los creyentes y el don de lengua es algo parcial, recibido solamente o dado solamente a algunos creyentes, ya eso descarta totalmente la posibilidad de que el bautismo del Espíritu Santo sea algo como un suprapoder, una supracondición manifestada en el don de hablar en lengua. O sea, no es eso. Ya entonces, partiendo de ese inicio, podemos entonces tener una orientación más clara para profundizar entonces en qué consiste el bautismo en el Espíritu Santo. Bueno, el bautismo, por definición, no es más que la realización de un proceso, un sacramento o un ritual que consiste en ¿qué? En términos de la iglesia local, una afiliación. Cuando una iglesia local bautiza a un creyente, ¿qué es lo que hace? Lo afilia, lo hace miembro, lo admite. Entonces, si eso mismo lo extrapolamos al Espíritu Santo, bueno, coincide exactamente con lo que dice la Biblia en el libro de Primera de Corintios. El bautismo en el Espíritu Santo no es más que el proceso en el que el Espíritu Santo nos afilia, nos admite, nos entra, nos sumerge al cuerpo de Cristo, o sea, la iglesia. Eso está claro. ¿Por qué? Porque en el momento en el que el Espíritu Santo nos bautiza, en ese mismo momento pasamos a ser miembros del cuerpo, que es ¿qué? La iglesia. Entonces, fíjate que eso sí entonces coincide de manera generalizada y permite o admite que todo creyente pase a ser ¿qué? Bautizado por el Espíritu Santo, tal cual, como le dice Pablo a la iglesia de Corintios, que todos fuimos bautizados por el Espíritu Santo. Ok, entonces, pastor, usted lo que me está diciendo es que las personas que aún continúan con la postura de que, por ejemplo, una persona se convirtió a Cristo, está perseverando en Cristo, fue llevado a las aguas en Cristo, está dando frutos, los frutos del Espíritu en Cristo, en una congregación, no necesita decir que necesita hablar en lenguas para demostrar que ha sido bautizado con el Espíritu Santo. Exacto, exactamente eso. Pero sí. entonces, pastor, ¿de dónde viene? ¿Hace cuánto tiempo se surgió con esa idea de que el creyente, para evidenciar que había recibido ese bautismo que usted bien describe, tenía que hablar en lenguas? Sí, un análisis errado, especialmente del ala carismática de la iglesia protestante, entendió que había que vincular el bautismo del Espíritu Santo a estos hechos repetitivos, digamos, que se dieron en la iglesia primitiva, donde las personas al recibir el Espíritu Santo eran, digamos, recibían el don de hablar en lenguas. Entonces, todo el que no repetía ese episodio, todo el que no repetía ese acto, entonces no había sido bautizado por el Espíritu Santo, porque eso pasó a ser, digamos, el patrón generalizado para poder decirle a un creyente, usted ha sido bautizado con el Espíritu Santo. Y yo entiendo que eso es un error doctrinal, no responde a un estudio profundo de las Sagradas Escrituras, porque como hemos visto, es la propia Biblia, que es nuestro manual, nuestra constitución, que dice que todos
fuimos bautizados por el Espíritu Santo. Entonces, donde la Biblia dice que todos fuimos bautizados, yo no puedo decir algunos todavía no lo han sido, porque ¿quién soy yo para en términos humanos colocarme por encima de lo que el patrón bíblico ya ordena? Entonces, pastor, una persona que no ha hablado lengua nunca, pero que es un creyente, que ha dado fruto, ¿verdad? Testimonio. O sea, es una persona que se puede decir que es cristiano de verdad, vamos a decir, cristiano de verdad. ¿A esa persona no le falta algo más? No. Porque es que la Biblia establece aquí, repito, y me gusta mucho cuando se profundizan en temas bíblicos, hablar de la Biblia, porque yo he visto muchas personas que dicen, no, porque estamos profundizando de la Biblia y no leen la Biblia. O sea, ¿cómo es posible que profundicemos de la Biblia sin ver la realidad del esquema que estamos planteando en la Biblia? Si la Biblia dice en 1 Corintios capítulo 12, versículo 13, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o sean griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. ¿Cómo yo puedo, una expresión generalizada, particularizarla? No puedo. Porque ¿quién soy yo para interpretar de manera personal la Biblia? La Biblia es su propio intérprete. Y si dice que todo creyente fue bautizado con el Espíritu Santo, o sea, fue afiliado, fue admitido, fue adherido al cuerpo que es la iglesia, esa es la realidad. La realidad es que una persona, al profesar fe en Cristo, el Espíritu Santo viene a morar en él, lo bautiza, o sea, lo afilia, lo hace miembro de la Iglesia Universal de Cristo. Pastor, y si una persona le dice a usted que eso no se trata de eso, sino que se trata de... Eso es el bautismo en agua que está hablando ahí. Bueno, cualquier persona puede decir lo que quiera decir. O sea, todos somos libres de expresar una idea que queramos expresar en un momento dado. Pero es obvio que no está hablando del bautismo en agua, porque el bautismo en agua es descrito de una manera diferente a cuando dice aquí la Biblia que todos fuimos bautizados por el mismo Espíritu. O sea, está hablando ahí de manera específica del Espíritu Santo. ¿Me comprenden? Sí. Entonces la Biblia es cuasi dogmática en enseñar que todo creyente que de corazón sincero ha entregado su vida a Cristo, ha aceptado la vida y obra de Jesús, el Espíritu Santo viene a morar en él, por lo tanto es bautizado con el Espíritu. La Biblia es tácita en enseñar eso. Eso entonces es congruente, pastor, cuando la Biblia nos dice que en Cristo estamos completos, porque Él lo llena todo en todo. Claro, eso es O sea, no nos hace falta nada. O sea, el creyente que ha sido salvado, que ha nacido de nuevo, ha sido insertado en una iglesia universal, que es una iglesia espiritual, que también es bueno aclarar que no habla de una denominación específica. Claro. Porque usted sabe que hay personas que piensan que los salvos somos nosotros, este pequeño grupito, esta comarca aquí de... Los que pertenecen a la denominación que yo pertenezco. Exacto. Todo el que está fuera de la denominación a la que yo pertenezco no se salvan. Es casi la idea generalizada que tiene el creyente miope. O sea, el creyente que no profundiza en la palabra de Dios entiende que solamente su denominación y los afiliados a ella se salvan. Todo lo que no están fuera de ese redil se pierden. Como si la salvación dependiera o no de lo que ellos creen. ¿No es así? Sí. Wow, interesante, pastor. Entonces ya básicamente usted nos definió muy claramente el término a lo que se refiere el bautismo. ¿Qué es, verdad? Es lo que nos funde o nos une, nos hace uno con el cuerpo de Cristo, que es esa iglesia universal espiritual. Amén, correcto. Ok. Entonces el don de lenguas, que es otra cosa que no todo el mundo tiene, Exacto. que vimos la semana pasada, que no todo el mundo tiene, y Pablo es enfático al decir que no todos son profetas, no todos hablan lengua, etcétera. Exacto. No todos son maestros. Exacto. Por lo tanto, vemos que el don no todo el mundo lo tiene, porque Dios lo da conforme a su capacidad, conforme a su gracia, para edificación de la iglesia. Pero esto del bautismo es otra cosa que todo creyente tiene. De hecho, Pablo lo resume de una manera magistral al decir que si alguno no tiene el Espíritu, pues no es de Cristo. Exacto. O sea que todo creyente, la evidencia de que ha sido insertado en esa familia es que tenga el Espíritu Santo. Literalmente. De hecho, Efesios entonces nos dice que tenemos las arras del Espíritu, ¿verdad? Que es el sello que nosotros tenemos que nos hace propiedad de Dios. Exacto. Entonces, bien, teniendo eso claro, manda entonces, pastor, la Biblia a buscar el bautismo del Espíritu a los creyentes en algún lugar. Busquen el bautismo del Espíritu. No.
De hecho, ese es otro de los puntos en los que cuando hacemos este ejercicio serio y honesto de la palabra nos damos cuenta que el bautismo en el Espíritu Santo no puede ser nada parecido a la manifestación de un don. ¿Por qué? Porque no hay una insinuación en la palabra de Dios o una exhortación en la palabra de Dios a la búsqueda de eso de manera distintiva. O sea, no hay un solo texto en la Biblia que se nos diga a nosotros, busquen ser bautizados en el Espíritu, como si fuese algo independiente al proceso en sí de haber creído en Jesús. Nunca. Entonces, eso nos indica claramente que sigue habiendo una consonancia, una unidad en lo que Pablo enseña en Primera de Corintios con la realidad de que al aceptar a Cristo, yo paso a ser parte de la familia de Cristo y sigue siendo consonante con lo que dice Juan en el capítulo 1, que a todos los que creyeron, a todos los que le recibieron, le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea, claramente que en el momento de creer se manifiesta el bautismo en el Espíritu Santo. Por eso no hay luego jamás una observación o una incitación a que nosotros busquemos de manera particular repetir eso, como si fuese alguna experiencia repetitiva, gradual, parcial. No la hay en las Sagradas Escrituras. No hay un texto como sí la hay con otras digamos, facetas del Espíritu, en donde se nos orienta a ser lleno del Espíritu Exacto. Santo, que ya es otra condición, porque la llenura tiene que ver con esa búsqueda en la que cuando más me acerco a Dios y a su palabra, más recibo de Él, por lo tanto mi vida se espiritualiza más y se seculariza menos. Pero eso es una realidad aparte, porque eso tiene que ver con ser lleno. Ser lleno, cualquier cosa que esté vacía, usted la llena y eso tiene un significado especial, vacío o lleno. No tiene que ver en sí con el bautismo del Espíritu Santo, donde, repito, no hay ningún tipo de incitación, no hay ningún tipo de búsqueda donde se nos mande a nosotros de manera particular a intentar tener contacto con esa manifestación particular del bautismo en el Espíritu Santo. O sea, que la Biblia da por sentado que todo creyente que ha nacido de nuevo ha sido bautizado en ese cuerpo de Cristo. Tácita, es clara, es Ok, clara. perfecto. Entonces, me gustaría saber entonces, en ese sentido, pastor, ¿quiénes son? ¿Cuáles son esas personas, las personas que reciben ese bautismo? Todo creyente que de manera honesta, como le dice Pablo a los romanos, confiesa con su boca y cree en su corazón que Jesús es el Señor y que Dios lo levantó de entre los muertos. Quien hace eso, la Biblia enseña, independientemente si es esclavo o libre, como le dice Pablo a los Corintios, si es judío o si es griego, si es blanco o si es negro, si es rico o si es pobre, cualquier humano que haga eso es bautizado con el Espíritu Santo. Es sellado, pasa a ser propiedad de Cristo. Es incorporado como miembro del cuerpo universal de Cristo, que es la iglesia. No importa la persona que sea, ni la condición en la que estuvo previamente de pecado. Es que al hacer eso, que es lo que la Biblia llama la acción de aceptar el sacrificio de Cristo y a Jesús mismo como su Salvador personal, quien hace eso es bautizado con el Espíritu Santo. Wow, tremendo. Pastor, entonces yo tengo una pregunta que yo siento que responder esa pregunta nos ayudaría a una gran cantidad de cristianos evangélicos pentecostales. Y es esta, o sea, todo lo que hemos crecido en una iglesia pentecostal tradicional, o sea, todos crecimos escuchando al líder, al que venía de otro lugar a predicar, al evangelista, e incluso nuestros maestros, se nos hacía un énfasis siempre en que deben buscar el bautismo, pídale a Dios en oración, en ayuno, esa nueva gracia, ¿no? De ser bautizado en el Espíritu, porque tu vida no será igual a partir de que el Señor te bautice. Entonces uno sentía que estaba en la iglesia, pero que le faltaba algo, ¿no? O sea, es como que de repente hay un culto y todos se prenden a hablar lengua, pastor. Todos están ahí, por allá, brincando, saltando. Entonces usted no siente como que, bueno, no es mi turno. Usted tenía dos opciones, pastor. Se tiraba a hablar lengua como todo el mundo por deporte para que no digan que usted es un carnal. O era honesto y decía, no siento decir hacer nada. Entonces, ¿qué ocurre?
cuando usted avanza un poco, se da cuenta, pero ven acá, ¿de dónde que viene esa idea? Pues esa idea de la Biblia no es que sale, pero ya hay un sistema pentecostal tradicional que tiene ese chip, pastor. ¿Cómo usted le saca esa idea de 50, de 60, 70 años a una persona que ha durado en una iglesia escuchando esa misma palabra? Busquen el bautismo, pídalo en oración. Entonces venía uno y le daba una experiencia, pastor. Y el Señor me bautizó cuando yo estaba en silicio. Y otro le dice, el Señor me bautizó cuando yo estaba orando. Y otro cuenta otra cosa diferente. Usted lo hace todo porque le están diciendo que a usted le falta algo, usted se siente incompleto. Entonces, pastor, ¿qué pudiéramos nosotros decirle a una persona que está en una iglesia evangélica, pentecostal o en cualquier otro lugar y tiene tiempo que le están diciendo esas palabras, pastor? Mira, déjame ser un poco honesto con lo que voy a tratar. La realidad es que cualquier denominación que repita en sus mecanismos de enseñanza lo que primordial o primeramente les fue enseñado por sus líderes fundadores y simplemente se dediquen a repetir eso que fue enseñado, van a repetir constantemente errores que fueron o por ignorancia o por malicia transmitidos de manera inicial por sus líderes fundadores. Yo lo que le exhorto a esa ala de la iglesia carismática, como a cualquier otra denominación, que cuando estén haciendo estudios bíblicos no se limiten a repetir lo que le ha sido enseñado, sino que profundicen en la realidad de la Escritura. Porque así como la iglesia carismática pentecostal enseña ese error, otras iglesias pudiésemos estar enseñando otros errores que nos afecten también nuestra vida espiritual. Yo conozco personas que han sufrido de manera terrible el hecho de no poder tener el don de la glosolalia moviéndose en ese tipo de ambiente y sentirse que están hasta en pecado, sentirse que están mal delante de Dios, porque sus líderes le dicen que ellos, al no haber sido bautizados por el Espíritu Santo, al no manifestar ese don, deben de revisar su vida, su relación espiritual con Dios, porque algo anda mal. Exacto. Y se sienten cautivos, haciendo incluso sobreesfuerzos humanos y seculares para tratar de recibir una experiencia que tal vez nunca van a recibir y mueren en una condición donde creen que hasta estuvieron en pecado toda la vida por una mala enseñanza de sus líderes. Entonces, la realidad, mi hermano, es que yo les exhorto a profundizar en las Sagradas Escrituras, porque una vez nosotros nos sumergimos en la Biblia, sin ningún tipo de predisposición a seguir la ordenanza humana, sino que el Espíritu Santo de manera libre guiándonos a escudriñar su palabra, nosotros nos vamos a dar cuenta de qué es manipulación y qué no es manipulación. Porque nos vamos a dar cuenta que en este camino todo lo que buscamos de Dios, como tenemos el Espíritu Santo, debemos de recibir de manera clara la enseñanza bíblica. De manera que nadie está en una categoría superior a otra. Entonces yo lo que le exhorto es a que no se lleven de lo que han sido enseñanzas tradicionales, que profundicen en las Sagradas Escrituras y ahí se darán cuenta de que desde el momento en el que ellos creyeron, recibieron el Espíritu Santo. Y dice la Biblia, algo que hay que tener mucho cuidado, porque incluso hasta se le dice a las personas que no hacen este tipo de manifestación que ni siquiera tienen el Espíritu Santo. Correcto. Porque la orientación que hace fehaciente la manifestación del Espíritu Santo es hablar en lengua. Y si no hablas en lengua, probablemente ni siquiera tienes el Espíritu Santo. Decirle a ellos que los discípulos no recibieron el Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Cuando los discípulos recibieron el Espíritu Santo, ninguno habló en lengua. Y Jesús les dijo, recibid el Espíritu Santo. Y no hubo una manifestación de hablar en lengua. ¿Qué pudiésemos decir en ese caso? Bueno, la puso fuerte ahí, pastor, esa. Entonces, claramente nos damos cuenta que hay un proceso de tergiversación de ese tema. Yo les exhorto que sigan leyendo la Biblia y se darán cuenta que desde que creyeron, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Eso es lo que menciona las Escrituras. Entonces, pastor, si tenemos... vamos a decir que entendimos todo, ¿no? Entendimos que
el don de lenguas es un don aparte que no todo creyente tiene. Amén. El bautismo del Espíritu es lo que nos une o nos funde, nos hace uno con esa iglesia universal que es el cuerpo de Cristo y es algo que todo creyente tiene. Amén. Por alguna razón en la historia, en algún punto, a alguien se le ocurrió decir que había que hablar, que todo creyente tenía que hablar en lengua. Y se siguió repitiendo y repitiendo y repitiendo, llegó a nuestros días y todavía hay creyentes que piensan que sí, que le falta algo, que están incompletos, que hay que buscarlo. De hecho, cuando la Biblia no hay ningún patrón que nos diga eso. Quienes reciben el Espíritu es todo creyente que verdaderamente ha nacido de nuevo. Y lo recibimos entonces todo lo que hemos confesado a Cristo en ese sentido. Entonces, ¿cuál es la evidencia o cuáles son las evidencias de que verdaderamente una persona tiene el Espíritu Santo? Porque si estamos diciendo que el don de lengua, porque yo siento que se le ha dado como mucha importancia y mucha preponderancia. De hecho, se ha puesto como el don de lengua por encima de todos los demás dones. O sea, hablar en lengua es sinónimo de poder y autoridad, pastor, hoy día. Sí, es un error, pero así es. Sobre todo en un ambiente de la iglesia protestante, en el ambiente más carismático, que, digamos, voy a pagar el precio de decir esto, pero es el ambiente menos bíblico. O sea, el ambiente que menos profundiza en la palabra de Dios, por lo tanto es el más subjetivo y el que más está, digamos, a la disposición de las emociones que del estudio profundo de la palabra. Es la realidad. Entonces, pastor, nosotros necesitamos hoy con este programa hablarle primero no solamente a los líderes que están enseñando eso hoy día, ¿verdad? 2024. Sino a esos creyentes que están en esas iglesias, que se le ha dicho eso, que tienen incluso hoy día una autoestima en el piso, ¿no? Porque se sienten que le falta algo, que hasta están en pecado, que no están seguros si tienen el Espíritu Santo, precisamente porque los líderes le están diciendo, una persona que llegó, que no sabe nada, y desde que usted llegó le están diciendo, usted se convirtió, sí, usted está dando frutos, sí, pero le falta algo. Tiene que buscar el bautismo. Ay, ¿cómo yo hago eso? Búsquelo en ayuno, oración, tírese en silicio. O sea, es un tema. Le pone una presión innecesaria que la Biblia no le está poniendo. Entonces, esas personas que están en esa situación, o sea, estamos hablándole tanto a esas personas como a esos líderes que están enseñando eso, ¿no? ¿Cuáles serían esas evidencias que una persona debería manifestar para que esté tranquilo de que esté seguro de que tiene el Espíritu Santo? La Biblia dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. De manera tal que la Biblia dice claramente que al venir a Cristo, al aceptar a Cristo como Salvador, como le dice Pablo a los romanos en el capítulo 10, al hacer esa confesión pública, el Espíritu Santo viene a la persona y empieza un proceso de transformación, de cambio, donde hay una validación de eso a través de el fruto del Espíritu. Donde entonces la persona puede medir si realmente el Espíritu Santo ha sido el centro de su vida después de haber confesado a Cristo y me ha venido que transformando, regenerando y uniéndome cada vez más al cuerpo de Cristo en términos de mi crecimiento espiritual y personal con Cristo. Entonces, lo único que yo debo de validar desde que me arrepentí para estar, digamos, consciente o conforme de haber recibido el Espíritu Santo es si ha habido un proceso de transformación y de regeneración constante en mi vida. Si eso es así, eso no lo logra el humano, eso nada más lo logra el Espíritu Santo. El humano no regenera, no cambia. ¿Me comprende? Eso solo lo hace el Espíritu Santo, ni siquiera la iglesia. De hecho, yo creo que la iglesia, en términos de iglesia como concepto local, mal ayuda al creyente, porque lo que intenta es pastor, inicialmente... pastor, le van a tirar piedra después de esto, pastor. Yo pago un precio siempre, yo pago un precio, estoy Dios dispuesto a eso, incluso dentro de, digamos, la conjugación eclesiástica a la que pertenezco, porque yo lo que creo es la Biblia. Y si la Biblia dice algo, yo lo creo.
O sea, yo creo de manera real en lo que dice la Biblia. Para mí la Biblia es la palabra de Dios, pero no por un invento de que yo no quiera, bueno, yo quiero creer en algo, así que déjame creer eso. No, es que yo estoy convencido de que la Biblia es un libro racional que revela la verdad de Dios hacia el ser humano. Entonces, por eso yo creo en la Biblia. Y estoy dispuesto a pagar el precio de enseñar lo que dice la Biblia, independientemente de quién pueda molestarse. Entonces, yo creo que los líderes que enseñan eso deberían de revisar su esquema doctrinal porque está errado. Ir a la Biblia, que debería de ser su fuente originaria de enseñanza, darse cuenta que lo que están enseñando es un error y dejar de hacerlo. La Biblia le exhorta a todo aquel que está equivocado en alguna interpretación que esté haciendo de ella misma a que cambie y vuelva al sendero correcto. Esa es la realidad. O sea, líder que me estás escuchando, que enseñas algo que no está en la Biblia, debes de revisar lo que enseñas y volver a la Biblia. Número uno. Número dos, al creyente que sepa que si está creciendo espiritualmente, si está viendo un cambio, una regeneración en lo que era su estilo de vida pecaminoso y ahora se está acercando cada vez más al parámetro de Dios en la Biblia, entonces eso lo hace el Espíritu Santo. Tienes al Espíritu Santo, Él te ha venido ayudando, Él te ha venido cambiando y Él te ha venido transformando. Sigue adelante, sigue con tus devocionales, sigue con tu lectura bíblica y créeme que Dios está en ti y Él es que te está ayudando, independientemente de la denominación en la que te encuentres y el don que entiendas que no se ha manifestado en ti. Eso es independiente. La realidad es que el Espíritu Santo entra en ti. Sigue adelante y sigue con tu relación con Dios. Wow, tremendo mensaje. Pastor, me llama la atención porque usualmente cuando las personas hablan de esa manifestación de poder y unción sobrenatural, no hablan de del fruto del Espíritu, pastor. No. Entonces, la evidencia que debe manifestar una persona o que tiene una persona es los frutos que lo vamos a ver. Exacto. De hecho, Cristo dio un ejemplo tan fuerte en términos de que debemos de tener cuidado en cómo es que vamos a validar la presencia en sí. Fíjate que tú dijiste algo importantísimo al inicio del programa. Si alguno está en Cristo, la forma de validar eso es que debe de tener el Espíritu Santo de Cristo. El que no es de Cristo. Ahora, ¿cómo entonces yo valida eso? En función de los frutos de ese Espíritu o del fruto de ese Espíritu, que la Biblia lo enseña cuáles son. Amor, fe, paz, templanza, dominio propio. O sea, la Biblia es específica en enseñar eso. Sin embargo, el propio Jesús, hablando con personas que tenían una manifestación en lo extraordinario, les reclaman a Jesús diciéndole, pero Señor, en tu nombre hicimos milagro. En tu nombre echamos fuera demonios. En tu nombre hicimos esto y aquello. Jesús le dice, apartaos de mí, nunca os conocí, hacedores de maldad. Entonces, fijaos bien que ellos lo que le expresan son experiencias. Ninguno se le acercó y le dijo, pero Señor, viví toda una vida en amor, como lo decía su palabra. Pero Señor, viví toda una vida de fe, como lo decía su palabra. Señor, pero viví toda una vida en ayuda y en armonía y en amor al prójimo. No es eso lo que ellos le dicen que hacían. Todos tenían una vinculación por lo experimental. Pero ninguno tenía una profundidad en lo que la Biblia enseña como el fruto del Espíritu. Entonces, claramente debemos darnos cuenta que jamás debemos de medir el que una persona haya recibido el Espíritu Santo o el bautismo del Espíritu Santo por el hecho mismo de una manifestación en lo individual, sino por la realidad del crecimiento en Cristo de esa persona. Y también, pastor, eso es muy cierto lo que usted dice, que hay personas que también hacen alarde de poder. Yo no sé si usted se ha fijado que hay personas que hablan normal, como estamos hablando usted y yo, pero desde que le dan un micrófono para predicar, se transforman y ponen la voz de ultratumba, que ni el Undertaker le gana. Usted dice, pero ¿cómo? ¿Por qué cambia la voz? Eso es una manifestación del poder, de que Dios se le metió y de que él está lleno de la unción en el momento. O sea, eso también sirve como manera de manipular al mismo pueblo. Entonces, lo peor no es que ellos hagan eso, es cómo el pueblo recibe esas personas luego que están haciendo esas cosas. Y otra cosa que me llama la atención, pastor, es que en la definición a la primera pregunta, usted hace una pequeña introducción y nos menciona lo que no es el bautismo. Y en esa definición de lo que no es,
precisamente se va que hay personas que toman el libro de los hechos, lo toman de manera literal, las 2 o 3 eventos que ocurrieron, 3 específicamente, y piensan que, bueno, eso es lo que debe pasar. Eso Pero marca una esa tendencia. es la tendencia. Pero ¿cuál es el punto? Si usted ve los 3 eventos que ocurren en el libro de los hechos, que es un libro descriptivo, usted ve que lo que hablan es idiomas. Pero entonces, hoy día, no se hablan idiomas, pastor. Es como mencionábamos en el programa pasado, de que hoy la gente es Rambo saca la bazuca, saca silla, mesa, cama y lava, y ya ese hombre está prendido en Dios, pastor. ¿Cómo usted dice que eso no es de Dios? Bueno, lo que pasa es que cuando uno hace ejercicio como este que estamos haciendo aquí, donde lo que queremos es transmitir la realidad de lo que enseña la palabra de Dios, entonces uno se limita a lo que dice la Biblia. Ujú. Porque yo pudiese moverme también a eso y eso es más popular. Claro. Pero lo que enseña la Biblia es eso que hemos estado aquí detallando y profundizando en eso. La manifestación del bautismo del Espíritu Santo no tiene que ver con la característica especial de un don. No, ya lo hemos visto, hemos leído textos bíblicos que indican claramente que eso es parcial, eso es un don que Dios da, el hablar en lengua, y que nada tiene que ver con el bautismo del Espíritu Santo que Pablo describe en Primera de Corintios, que todo creyente fue bautizado con ese Espíritu. De manera tal que eso es claro, yo digamos que difiero de manera profunda con todo el que lo ve desde esa perspectiva, le exhorto a que haga un estudio profundo de la palabra de Dios para que llegue a la conclusión que llega todo aquel que profundiza en la palabra de Dios, de que es un error enseñar esa doctrina. Wow, tremendo. Pastor, ahí me gustaría que usted dirigiera unas palabras finales y ya ahí fuera un poquito del tema. Esta serie que hemos desarrollado son una serie de temas espinosos que necesitamos tanto como creyentes como iglesia. Y hemos dejado este tema para el final precisamente por lo complejo, por los problemas y las cosas que sabemos que causa. Hay gente que posiblemente ahora, viendo este programa, es que se va a enterar de la gravedad de este asunto. Eh, Hay otros que tal vez están en sus congregaciones y han tenido como digamos, iniciativa de que como que algo no me cuadra. Tal vez este programa pueda servirle de motivador o de orientación, igual que otros líderes que están enseñando lo que específicamente estamos corrigiendo, que no estamos, ¿verdad?, a favor. Pues también este programa le puede servir de orientación, pero que hay que tener un poco de humildad y decir, bueno, vamos a estudiar por lo menos más serio el tema, más a profundidad. Hay que reconocer que esto nos lo enseñaron nuestros líderes y nuestros líderes realmente no tenían tal vez la iluminación que tenemos hoy. Y habría que tener un poco de humildad en ese caso. Entonces, me gustaría que usted dirigiera unas palabras finales ahí eh, en torno a cerrar la serie y en torno a cómo pudiéramos orientar este programa para esos públicos. Amén, Jonathan. Mira, permíteme decirte que una de las cosas más bonitas que tiene la relación en Cristo, que cada ser humano está llamado a tener, más allá de la denominación religiosa a la que esté afiliado o a la que pertenezca, es que Dios nos dejó su manual, Dios nos dejó su constitución. Ahora bien, todas las denominaciones, todas, decimos nosotros enseñamos la realidad de la Biblia. Es una cosa extraña, porque el que lo ve desde afuera dice, ¿pero cómo es posible que todos tengan el mismo eslogan de que todos enseñan la verdad bíblica y todos enseñan algo diferente? Entonces, ¿cómo es posible entonces que puedan atribuirse eso? Bueno, pues permíteme decirte cómo se resuelve eso. Porque eso tiene una forma de cómo resolverse. O sea, ¿cómo yo darme cuenta si realmente la iglesia local a la que yo pertenezco enseña la realidad del estudio bíblico como leche no adulterada, como el apóstol Pablo nos exhorta a cada creyente a buscar ese alimento, ¿verdad que sí? Bueno, ¿usted sabe cómo usted se da cuenta de eso? Léala usted la Biblia. Léala usted, léala. No sea un simple oidor de las personas que usted considera que están un escalón por encima de usted. Porque la Biblia que usted tiene en su casa, que usted ha recibido
el mismo espíritu que ha recibido cualquier persona que usted considere en una dimensión superior a usted, es el mismo espíritu que ha recibido. De manera que todo lo que otro ha entendido de la palabra de Dios, usted también lo puede entender. Y está llamado a entenderlo. De manera que usted lo que tiene que hacer es dejar de estar escuchando tanto a otros sin la Biblia y comenzar a escuchar a los demás con su Biblia. Y validar entonces con la Biblia las enseñanzas. Eso es lo que va a hacer que usted pase a ser un cristiano bíblico. Un cristiano es bíblico no porque anda con la Biblia, sino porque lee la Biblia. Y una iglesia es bíblica no porque diga que es bíblica, sino porque enseña la Biblia. Entonces yo lo que le exhorto a usted para que se dé cuenta de la realidad de esto es que lea su Biblia, para que no lo engañen, para que de manera ignorante o de manera maliciosa usted no sea engañado. Y estos temas en los que Jonathan hace un esfuerzo de profundizar para que el pueblo del Señor reciba cierta liberación, le sean de beneficio. Bueno, ¿cómo es beneficioso todo esto que hemos visto? Si ahora yo agarro mi Biblia y valido lo que ellos enseñaron. Si valido si es verdad que la Biblia dice eso que él leyó en Primera de Corintios. Eso debe de estar en mi Biblia también. Agarre su Biblia y lea Primera de Corintios capítulo 12, versículo 13. Y cuando en su Biblia usted lea con sus ojos que la Biblia le diga a usted que usted fue bautizada con el Espíritu Santo, entonces usted no va a tener duda, porque ahora es la autoridad final que le está hablando a usted y le está diciendo que realmente desde que usted aceptó a Cristo, usted fue bautizado. Entonces ya usted no puede tener duda. Ya Jonathan, yo, su pastor, el que sea, puede decirle que eso no ha ocurrido porque usted no ha hablado en lengua, pero ya usted salió de eso. ¿Por qué? Porque usted fue libre por la palabra de Dios. Eso es así. Entonces la exhortación es eso, es a que como iglesia, como creyente, volvamos a la Biblia. Volveos pues a las Sagradas Escrituras, porque en ella os parece que está la vida eterna. Wow. Pastor, nada más que decir, le damos gracias una vez más por acceder a nuestra invitación, jugársela como siempre se la juega con este tipo de temas. Ha sido una bendición poder compartir este espacio con usted nuevamente. Y esto fue Profundicemos. Dios le bendiga.